Estamos nuevamente aquí para llevar este momento de oración según nuestras necesidades, al Dios de la vida, al Dios del amor, según nuestros sueños, nuestras esperanzas, pues Dios es el que nos ilumina para seguir luchando. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros elevemos nuestra oración a Dios, al Dios del amor y la vida, para que nos acompañe en este día, para que nosotros siempre tengamos la mirada puesta al cielo, a Dios, pero siempre tengamos los pies firmes en la tierra. Se necesita de las dos partes. Dios nos da esperanza para seguir viviendo, para hacer las cosas. Dios nos da esperanza para soñar. Dios nos da esperanza para querer alcanzar grandes metas ideales. Por eso tenemos que estar siempre mirando hacia lo alto. Siempre tenemos que estar mirando hacia el infinito. Siempre tenemos que estar mirando a Dios. Porque Dios es la fuente de la esperanza, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones. Pero también tenemos que tener los pies firmes en la tierra. Es decir, tenemos que ser realistas de nuestras capacidades que tenemos, de nuestros talentos y carismas. Tenemos que ser realistas en todo lo que nos acontece en el diario vivir. De lo contrario, convertiríamos nuestra fe en un angelismo, es decir, solamente mirando lo que es de Dios. Y si nos vamos al otro extremo, sin Dios, nuestra vida sería un activismo, hacer las cosas, pero sin ningún sentido. Por eso digámosle al Dios de la vida, al Dios del amor y la misericordia, que Él sea nuestro compañero de camino, que Él nos ilumine y nos acompañe para tener los pies puestos en la tierra, pero siempre nuestra mirada hacia el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu amor, mora en mí, mora en mí. En ese momento vamos a escuchar el Evangelio de Marcos capítulo 9, del 9 al 13. Evangelio de Marcos 9, del 9 al 13. Nos dice la palabra de Dios. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Ellos observaron estas recomendaciones, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero, restablecerá todo, más como está escrito del Hijo del Hombre, que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según está escrito de él. Palabra del Señor. Nada te espante, quiero
hace falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios falta. En ese momento vamos a hacer nuestra resonancia, es decir, qué palabras, qué frases se han quedado guardadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, para poderlas repetir. Cada uno de ustedes haga su resonancia, las frases y palabras que han quedado guardadas en su corazón, en su mente. ¿Dónde? El cual, así que bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de entre los muertos. Los personajes. Jesús y sus discípulos. El núcleo. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? La acción más importante. Y le preguntaron: pues ¿cómo dicen los fariseos y los escribas que ha de venir primero Elías? Muy bien, es el texto bíblico que tenemos, que hacemos la resonancia. Para mí, quisiera tomar 5 puntos que quizás a mí me dejarían una enseñanza. Primero, bajan del monte. La primera palabra que encontramos allí en el capítulo 9, 9 al 13 es que bajan del monte. ¿Quién baja del monte? Jesús y sus discípulos. Bajar del monte, subir al monte, estar en el monte. Estar en el monte o subir al monte significa subir hacia Dios. Bajar del monte significa bajar a la realidad en que nosotros vivimos. Estar con Dios en la montaña es hermoso, pero tenemos que bajar a nuestra realidad, a nuestro quehacer cotidiano. Tenemos que bajar al diario vivir, a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestros compañeros. Tenemos que bajar. Así sean los campos positivos o negativos, nos toca bajar. Mire, en ese momento nosotros estamos, digamos, en este momento haciendo oración, pero terminamos de hacer oración, tenemos que bajar a la realidad. Como empresario tengo que trabajar, tengo que hacer un trabajo en la oficina. Bueno, como ama de casa tienen que ir a cocinar, ¿sí? Como madres tienen que ir a ver los hijos. Y entonces bajamos y nos encontramos con la realidad, con los problemas, con las cosas positivas, negativas, con nuestras esperanzas y nuestros sueños. ¿Qué significa bajar del monte? Tú y yo tenemos que bajar del monte. Pero cuando nosotros bajamos a nuestra realidad, segunda palabra, Jesús nos da unas recomendaciones. Aquí encontramos el texto bíblico que Jesús dice: ellos observaron estas recomendaciones. Mire, Jesús nos da unas recomendaciones. Cuando estamos con Dios, Dios nos comunica algo y nos da unas recomendaciones para nuestra vida cotidiana, para tu vida personal. Dios te da unas recomendaciones ¿para quién? Para tu oficina, para tu familia, para tu cuadra, para tu grupo de compañeros y de amigos. Dios te da unas recomendaciones. Tercera palabra. Cuando Dios nos da unas recomendaciones, nosotros los hombres tenemos que acatarlas.
tenemos que obedecer. Para eso vamos a la montaña. Si tú vas a la montaña, Dios te da unas recomendaciones y tú no obedeces, de nada te sirve ir a encontrarte con Dios. Tú te vas a encontrar con Dios. Es decir, como si una persona viene a mí a pedirme un consejo y yo le doy un consejo pero no lo pone en práctica. ¿Para qué vino a pedir un consejo si usted no va a poner en práctica lo que yo le he recomendado? Entonces, la tercera parte es colocar en práctica la obediencia a los consejos, a las recomendaciones, a lo que Dios nos dice. Pero también como discípulos nos quedan algunas dudas. Queremos aprender más. Y entonces nosotros vienen las preguntas a Jesús, las preguntas a Dios. Mire, todos nosotros a veces preguntamos a Dios. Ejemplo, vienen a recibir un consejo, ustedes me hablan, yo les hablo y ustedes me hacen una pregunta o dos preguntas. Las preguntas son las inquietudes que tenemos en el encuentro con Dios. Y todos nosotros le preguntamos a Dios, no como algo orgulloso, prepotente, interrogamos a Dios, sino porque queremos aprender, porque queremos que Dios nos enseñe, porque queremos tener unos conceptos claros de la vida del ser cristiano. Y entonces viene la quinta palabra, que es las respuestas que Jesús nos da. Aquí la respuesta es el versículo 13. Pues bien, yo les digo que Elías ha venido y ustedes han hecho lo que han querido con él. Miren, la respuesta de Dios. Siempre hay una respuesta de parte de Dios para todas tus inquietudes, interrogantes, cuando tú las haces desde la humildad, desde la sencillez, desde cuando tú las haces con una visión de querer aprender, de querer conocer más del Señor. 5 palabras para que ustedes las mediten, las reflexionen en su casa, en su vida cotidiana. Primero, nosotros hemos estado con Dios, entonces nos corresponde bajar, ¿sí? Bajar. El capítulo 9, 1, 8 nos habla que Jesús está en la montaña con sus discípulos, con Santiago, Juan, Pedro, la transfiguración. Pero ahora nos invita Jesús a bajar a la realidad. No podemos estar solamente en la montaña porque caeríamos en el angelismo. Tenemos que bajar a nuestra realidad. Y cuando bajamos en la realidad, Jesús te aconseja, Jesús te da unas recomendaciones que tú tienes que obedecerlas. Tercera. Y si tienes alguna duda, inquietud, desde la humildad, pregúntale a Dios, que Dios te va a responder. Quinta palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ayúdame a mirar con tus ojos. No quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. En este momento vamos a hacer la oración al Dios de la vida, al Dios del amor. Vamos a pedirle de verdad que así como nosotros subimos a la montaña a encontrarnos con Él, bajamos de la montaña para encontrarnos con la realidad familiar, la realidad de la empresa, la realidad con nuestros compañeros, que queremos que Jesús nos dé muchas recomendaciones, muchas enseñanzas, para poderlas colocar en práctica, para obedecerlas, porque sabemos que lo que Jesús nos recomienda, lo que Jesús nos dice,
es para nuestro bien, es para el bien de nuestro hogar, para el bien de la sociedad. Y que si de pronto tenemos alguna inquietud, con nuestra humildad queremos preguntarle a Dios, porque queremos aprender más y más. Y Dios nos va a dar la respuesta a todas las inquietudes que tengamos en nuestra vida. Que el Dios del amor nos bendiga a nosotros, nos acompañe, nos haga ser buenos discípulos y misioneros de su Evangelio. Que Dios nos bendiga y Dios te bendiga a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.